Mateo 15:21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, Señor, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a poner acá el stop share, así me ven y los veo a ustedes, a ver si se van o si se quedan mientras hablo. Bueno, vamos a prolijar un poco todo esto. Vamos a prolijarlo versículo por versículo, muy rápidamente, porque justamente sabemos que el tiempo es tirano, ¿sí? Pero dice el versículo 21, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón, que esto no es casualidad. Tiro y Sidón, cuando Jesús salió iba junto con sus discípulos para esa zona era un lugar, digamos, terrible, ¿sí? Por la gente que vivía, por la inmoralidad que había en ese lugar. De hecho, los judíos ni se acercaban, y la gente que veía que venían de ahí, los medios como que los apartaban, los hacían a un lado, trataban de ignorarlos, porque era un pueblo que tenía un alto paganismo, y no solo en lo idólatra, en dioses, en pseudo dioses, ¿sí? Que tenían todo tipo de dioses, sino que aparte predominaba la inmoralidad, ¿sí? Y hay un motivo de esto, porque la gente de Tiro y Sidón venían de los cananeos, ¿sí? Por eso la mujer acá le dicen la mujer cananea. No la llama por el nombre, sino la llaman por de dónde viene, la región de donde viene, que eso también es muy simbólico y muy significativo. El padre de los cananeos era Cam, ¿sí? Y Cam fue maldecido, tuvo una maldición del mismo padre, que era Noé, lo maldijo porque entró, cuando el padre estaba borracho, entró y lo vio todo desnudo, y dice que se quedó mirándolo, y fue y avisó a los hermanos, como que más allá de haberlo mirado, evidentemente hubo algún tipo de codicia o de inmoralidad, que hasta el día de hoy, después de él y sus descendientes, se fue degenerando y crearon hasta un pueblo, pero un pueblo realmente bajo pecado, bajo inmoralidad, con costumbres muy, muy terribles ante los ojos de Dios. De ahí vienen los cananeos, ¿sí? Y de ahí viene esta mujer, ¿sí? Necesitaba ponerlos en contexto para que sepan bien de quién estamos hablando, de dónde viene esta mujer. Entonces, el versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea, ¿sí? Ya sabemos qué tipo de mujer es, de qué cultura viene, y de qué clase de pueblo viene. Dice, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Algunos traductores dicen que en vez de un demonio era una enfermedad, pero para mí es literal como dice acá, no hay ninguna duda de que era un demonio que quizás le producía una enfermedad o algún tipo de tormento. Pero el problema estaba, y la mujer estaba desesperada, la madre estaba desesperada. Dice, atormentada por un demonio. Tenemos que entender esto, hermanos. Una mujer que se acercaba a Jesús, una madre, no estaba pidiendo por ella misma, estaba pidiendo por su hija. Eso es unos puntos principales que tenemos que tener en cuenta. Miren, cuando una madre clama por un hijo, siempre suele ser especial, siempre suele tener un agregado de más que no suele tener cualquier oración. Esta mujer tenía un solo problema,
al haberse acercado a Jesús, no era judía. Y es una cosa que al principio capaz que nos choca, es decir, ¿cómo? La misericordia de Jesús no alcanzaba para los demás. No es que no alcanzaba para los demás. Él dice que vino para el pueblo judío. Las profecías, la ley, todo el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías, de un Salvador, pero para el judío. En un principio era así. Claro, después nosotros sabemos que cambió, pero en un principio era así. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Cuando esta mujer se acerca desesperada por la piedad de Jesucristo, primero tenemos que tener en cuenta que nada es por casualidad, que Jesús haya elegido ir a esa región específicamente y pasar por ese lugar, y tampoco es casualidad que en el siguiente versículo, en el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondía palabra, le hizo un silencio total, ¿sí? No le faltó respeto, pero le ignoró, siguió caminando como que no escuchó, como que no daba el tema para detenerse y para prestar atención. La desesperación de esta madre fue más todavía, ¿sí? Ahora, yo quiero poner un ejemplo sencillo. Yo me acuerdo una vez que estaba en el servicio militar y cuando uno salía y volvía de Franco, ¿sí? Que yo estaba 6 días ahí adentro, tenía un día solo de Franco, que tenía que aprovecharlo al máximo. Ahora, si yo salía y cuando volvía me llegaba a olvidar algo, una toalla, un pantalón, algo que uno se llevaba para lavar y después volver, una vez que entrabas no podías salir más, hasta que tuvieras de algún lado eso que te faltaba. Y yo me acuerdo que le dije a mamá, le digo, mirá, haceme acordar de no olvidarme nada porque si vuelvo después no puedo salir, si me olvidé no puedo salir más. ¿Qué pasó? Me olvidé una toalla en casa. Salí y llegué al regimiento, entonces estaba ahí. Resulta que a la hora y media, yo hice el servicio militar en Campo de Mayo, allá atrás de todo, ruta no sé cuánto, puerta 2 para adentro. ¿Y qué pasó? Me tocan la puerta, yo trabajaba en un taller ahí como soldado. Me tocan la puerta del taller cuando abro así mi mamá. Y me dice, Tomás, te olvidaste la toalla, me dice. Le digo, pero ¿cómo hiciste para venir hasta acá a esta hora de la madrugada, tomando no sé cuánto colectivo y metiéndote acá y pidiendo permiso adelante en la guardia y la dejaron pasar? No hay nada que detenga a una madre cuando se le mete algo acá en la cabeza por los hijos. Yo creo que me alcanzó la toalla. La desesperación, imagínense la desesperación de esta mujer que no era una toalla, sino que era su propia hija, ¿sí? La que estaba, por la cual estaba desesperada la madre. Dice el versículo 23, continúa diciendo, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y los discípulos en ese momento no eran apóstoles, eran discípulos, por eso eran desastres con los consejos. Y le dice a Jesús, sacala acá que ya molesta a esta mujer, porque estaba a los gritos, estaba por favor Jesús, por favor Jesús. Evidentemente alguien le había hablado de Jesús a esa mujer, se había enterado de alguna manera. No dice cómo, ni cuándo, ni quién le explicó, pero se había enterado de que Jesús tenía el poder para liberar a su hija. Y no quería desaprovechar ese momento ella. Versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que había dicho recién yo. Porque Jesús le responde con una verdad. La ley y las profecías decían eso. No le mintió. Ahora, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Es decir, ya no le rogaba, ya se tiró al piso, se postró, se inclinó, le agarró la túnica, como solían hacer en aquellos tiempos, y le dijo, Señor, socórreme. Ya no era un clamor, sino era un socorro. ¿Sí? El 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una respuesta fulminante. ¿Sí? Un stop, como diciendo, hasta acá llegaste. Era un trato que realmente uno se pone a pensar que es inesperado, pareciera, del mismo Jesús, ¿no? Del mismo misericordioso Jesucristo, ¿sí? Pero acá, por eso yo decía, esta era la tercera vez, no fue ni la primera, la segunda, la tercera vez que le insistió que no
que no, es más, le dijo, la trató de perrillo, como una perrita, como un animal de lo más inmundo. Para el judío el perro era considerado como un animal inmundo. Y era un dicho popular. Los judíos, cuando venían gente de otros lugares, por ejemplo, gente cananea, así, ellos, lo primero que le decían es ese dicho: lo nuestro es para nosotros, para ustedes que son los de afuera, no. Es decir, lo tenían como un dicho popular inclusive. Pero acá viene la respuesta, ¿sí? La respuesta colosal de esta mujer, que dice en el versículo 27, dice: y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer, sin darse cuenta, dijo las palabras mágicas, vamos a decirlo de alguna manera, porque lo maravilloso de su respuesta expone el secreto de acercarse a Dios. ¿Me siguen? ¿Para qué? Para recibir su gracia. La gracia era el que recibió fue porque su corazón fue humilde y tenía confianza. Demostró en esas 3 veces, esas 3 negaciones de Jesús, demostró humildad y demostró confianza. ¿Sí? Dice el Salmo 51, un salmo de David, dice: tú no deseas sacrificio. Es decir, David, haciendo una oración y haciendo un recuento de cómo él conocía a Dios, dice, hablándole: tú no deseas sacrificios. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no desecharás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Así dice el Salmo. Y esa mujer había entrado en esta revelación, ¿sí? Dice, imaginen de esta manera, que están las puertas del cielo abiertas y uno llega hasta esas puertas del cielo y estamos ahí a punto de entrar. Pero resulta que para poder entrar hay un password para poner. Te ponen, viste, los números y dice, ponga la cantidad de números necesarios para que es el password para que usted ingrese. Y uno dice, ¿y ahora cuál es el password? Y la mujer hizo clic, 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 puso y las puertas del cielo se le abrió. Le pasó eso ante Jesús, puso el password adecuado, la palabra correcta, y accedió a una misericordia que ni se imaginaba. ¿A qué voy con todo esto? Yo digo esto, ¿no? Porque esta mujer, la respuesta colosal de esta cananea fue que se conformaban con las migajas. Para ella en las migajas alcanzaba y sobraba para lo que ella necesitaba. La mujer cananea no hablaba por ella misma, no intercedía ante Jesús por ella misma, intercedía por su hija, por el corazón que tenía esta mujer, que tenía un corazón humilde, se tiró al piso, tenía un corazón humilde, ¿sí? Y tenía la confianza que iba a recibir lo que ella esperaba, ¿sí? Lo mismo es esa gracia nos alcanzó a nosotros para recibir esa gracia. La gracia, ¿cuál es? La salvación, ¿sí? No hicimos nada, por eso es gracia. La gracia es un regalo de parte de Dios. Vos aceptaste a Cristo porque alguien oró por vos, porque hubo una misericordia previa de Dios antes que usó otras personas. Nosotros, por nuestros méritos, no podemos acceder absolutamente a nada que sea salvacionista, que sea de salvación. Solamente por la gracia de Dios, ¿sí? Las migajas no es todo el pan. Por el contrario, es un poquitito, son cositas que se van cayendo, ¿sí? Bueno, no sé si se acuerdan, el siervo del centurión, que se había enfermado de muerte, y el centurión le dijo a Jesús, lo llamó a Jesús, y vino Jesús a orar por su siervo, y el centurión le dijo, no, mira, basta solamente una palabra tuya, y mi siervo se va a sanar. Y fue así. ¿Saben qué le estaba diciendo? Basta con una migaja, ya está. Porque tu misericordia es absoluta, tu poder es absoluto. No tengo duda de que una migajita tuya basta para solucionar lo que yo necesito. Y Jesús le dijo, qué fe gigante, que ni en todo Israel he encontrado una fe así como la tuya, le dijo Jesús. Estaba admirado. Versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús a la mujer, ¿no? A la mujer cananea le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que los demás desprecian, ¿sí? Algunos ven las migajas, y lo que los demás desprecian puede ser extraordinario para nosotros, puede llegar a ser extraordinario. Una palabra, una oración, no sé, pero todo pasa por la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso el título de hoy es No olvidemos la gracia recibida. ¿Sí? No olvidemos la gracia recibida. No nos olvidemos de que en un momento éramos perros delante de Dios, estábamos excluidos. Nosotros pertenecíamos al pueblo ese que estaba excluido y la misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Sí? Dice, las migajas se recogen del suelo, y es verdad, y la mujer estaba tirada, dice que estaba postrada rogándole a Dios. Esa es una actitud que realmente demuestra la humildad. Dios no puede acceder, como leímos anteriormente en el versículo en el Salmo de David, no puede acceder a un corazón que no es humilde y que no tiene esperanza, que no cree realmente. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Y realmente sería muy triste que nosotros en otra época, siendo como ese perrillo, estando alejados del pueblo, estando en otra posición, estando sin la gracia, sin haber conocido la gracia, hoy en día que tenemos la posibilidad de comer en la mesa con el mismo Señor, ¿sí? Despreciemos o nos olvidemos de esta gracia o lo tomemos a poco, ¿sí? Entonces, quiero terminar leyendo Lucas 12:35, a ver si, creo que acaba de estar ahí, Lucas 12:35, y es un poquito lo último que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de las lámparas? Este es un poco el final de esa predicación, pero quiero que notemos algo. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se acuerdan de la predicación anterior? Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Es decir, estar preparados. Tenemos que estar preparados, recuerden eso. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, ¿sí? Como las vírgenes que estaban preparadas, las vírgenes prudentes, en cuanto llegó, le abrió las puertas al novio y entraron enseguida, ¿sí? Versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos, es decir, nosotros, todos nosotros, a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando, es decir, los encuentre preparados, De cierto os digo que se ceñirá, es decir, se preparará, se ajustará, se pondrá lo que se tiene que poner, dice, y hará que se sienten en la mesa. Ese Señor es el mismo Jesucristo, que nos invita a nosotros a la mesa de Él. Dice que nos va a hacer entrar, ¿no? Habíamos hablado que el novio era Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, ese mismo novio, cuando viene, dice que va a preparar esa mesa, dice, y hará que se sienten en esa mesa, nosotros nos vamos a sentar con Él, y dice, y vendrá a servirle. Es decir, el mismo Jesús nos va a servir en esa mesa a nosotros. Qué privilegio que tenemos. Y realmente lo quise hacer bien cortito y bien sencillo, espero que me hayan entendido, pero nosotros en otra época no conocíamos lo que era la gracia de Dios. Hoy en día no solo la conocemos, sino que estamos invitados a esas bodas del Cordero que van a ser dentro de poco, y realmente ahí dice que va a haber manjares y todo lo demás. No vamos a comer las migajas, ¿no? Vamos a ser bien servidos porque nos va a servir el mismo Jesucristo, ¿sí? Pero tenemos que guardar como un tesoro precioso la salvación de nuestra vida, ¿sí? Amén, hermano. Estaba esperando que entre no, entrar, Rodolfo y... Mandó un mensaje, no puede entrar. Mandó un mensaje. Bueno, me dice Mari que no podían entrar, Cacho y Rosa no podían entrar. Pero igual me quedan unos minutitos nada más, justo para poder orar, ¿sí? Quiero bendecirlos, quiero dejarles el consejo guardemos nuestra vida, porque son tiempos difíciles, guardemos nuestra salvación, la gracia recibida por Dios, valoricémosla, todo lo que recibimos de parte de Dios, ¿sí? Y cada vez que nos acerquemos a Él, hagámoslo con un corazón humillado, arrepentido y con total humildad,
Dice, como leímos recién, que eso es lo que busca, ese tipo de corazón es lo que busca el Señor, lo que busca Dios. Y contra eso dice que no se puede resistir. ¿Sí? Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia en esta noche. Te doy gracias porque una vez más me permites hablar de tu palabra, expresar tu gracia, expresar tu amor, Señor, recibido a través, Señor, de Jesucristo el Salvador, nuestro Salvador. Te damos las gracias, Padre, por ese amor expresado en nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque cuando estábamos perdidos, pertenecíamos a un pueblo en el cual reinaba la inmoralidad y no tenía esperanza. Era un pueblo maldecido. Señor, nos pasaste de maldición a bendición. Señor, gracias por preparar nuestro corazón. Gracias porque la salvación vino a nosotros cuando éramos inmerecedores. Gracias porque preparaste tú las personas, las situaciones, los momentos